Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a realizar la figura que se muestra en la pantalla, que por cierto es bastante sencillo, pero esto va dedicado para las personas que recién están comenzando con el software, porque cuando estamos empezando este tipo de figuras se nos hace bastante complicadas de entenderlas, pero pues ya van a ver que es bastante fácil realizarlas. Sin nada más que decirte, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a crear un croquis. Acá le digo control 7 y lo voy a crear en el plano de planta. Acá selecciono un rectángulo de centro y voy a acotarlo por este lado a 40 milímetros y aquí abajo a 50. Le digo operaciones, extruir saliente base. Acá le vamos a dar 40. Le digo a aceptar. En esta cara voy a crear lo que es un croquis. Le digo control 8 y voy a crear lo siguiente. Voy a trazar unas líneas más o menos de esta forma y voy a cerrar algo así. Voy a dar dimensiones a estas líneas. Acá le voy a decir que sea 40. A esto de aquí le voy a decir que sea 30. A esto de aquí le voy a decir que sea 20. A esto de acá también que sea 30. Y una vez que ya está definido, le digo control 7 y voy a terminar el croquis. Por otra parte, voy a crear acá un croquis. Le voy a decir croquis 3D y voy a seleccionar lo que es un punto. O también lo puedo seleccionar de aquí. Voy a venir acá a esta arista y voy a buscar el punto medio. Va a ser este de acá. Le pongo el punto medio porque el plano no me especifica en dónde va a estar ese punto, así que yo voy a asumir que eso va a estar al medio. Bien, termino lo que es el croquis y una vez que tenga formado estos dos croquis de aquí, voy a seleccionar operaciones y voy a utilizar la herramienta de corte recubierto. Acá en corte recubierto no se olviden que tengo que seleccionar lo que son los perfiles. Para este caso, pues este va a ser mi primer perfil, lo reconoce como una cadena. Y mi segundo perfil va a ser este puntito de acá. Selecciono esto, me muestra una vista previa de cómo va a ser el corte y le digo aceptar. Bien, ya tengo esa forma que es complicada y vamos a agregar el material y vamos a ver cuánto sale la masa para ver si realmente hemos hecho bien. Entonces, voy a venir acá, material, clic derecho, editar material. Voy a seleccionar acá lo que es, pues, a ver dónde está ese material, que es en otros metales. Y acá voy a ponerle lo que es plomo puro. Le digo aplicar y cerrar. Ahora vamos a venir acá en calcular. Le digo propiedades físicas. Y aquí tenemos lo que es la masa total de 817.67 gramos. Entonces hemos hecho de forma correcta y precisa nuestra figurita que, bueno, para principiantes parece un poco complejo, pero se arreglan dándole estas pequeñas mañas. Espero que este video te haya gustado y si es así, no olvides dar un like, compartir, suscribirte y darte una vuelta en el canal que vas a encontrar un tutorial completo desde croquisados 2D hasta superficies avanzadas. Bueno, te deseo lo mejor en esta vida y nos vemos.